incrementar la capacidad de disipación de ese calor. Si nosotros no tuviéramos esa contrarrestante de poder disipar el calor, pues obviamente el motor podría sufrir de daños considerables, ¿no? La bomba de combustible, la bomba de gasolina, perdón, digo de refrigerante, lo que es el líquido refrigerante, también ha sufrido evoluciones, ¿no? Anteriormente teníamos bombas que eran prácticamente mecánicas, ahora tenemos bombas que son eléctricas. El termostato también un componente muy importante. Este componente prácticamente igual ha sufrido evoluciones, los teníamos mecánicos, ahora los tenemos electrónicos en varios de los vehículos actuales que se tienen en el mercado, cada uno con sus diferentes ventajas y desventajas, como todo lo anterior, ¿no?, que hemos mencionado. Los vasos de expansión, vamos a ir hablando obviamente cada uno de ellos, vamos a ir mencionando, vamos a ir apoyándonos de imagen para que ustedes también vayan entendiendo el funcionamiento, ubicación y la importancia que tiene cada uno de estos componentes, ¿ok? El ventilador igual, de igual manera. Aquí, como podemos ver, la parte eléctrica, incluso la electrónica, ha ido incorporándose de forma importante en lo que viene siendo el desarrollo tecnológico de los autos, ¿no? Ya que con ello, como hemos visto, de los primeros modelos que teníamos de las cadenas de producción de Henry Ford, como el modelo T, a los que tenemos ahora en la actualidad con sistemas de inyección TCI, FCI o TFSI, pues obviamente son motores que van incrementando su potencia, ciertamente cilindradas bajas, pero incrementando mucho la potencia. Lo cierto es que el calor que se genera, porque ya son motores que incorporan turbos en sus sistemas, pues hay que de alguna manera sacar todo ese calor que no es necesario en el sistema de enfriamiento, ¿no? De accionamiento directo, vamos a ver el tipo de enfriamiento de accionamiento directo, de accionamiento eléctrico. Bueno, en esta parte nos referimos a prácticamente los motoventiladores o los ventiladores que tenemos incorporados en el motor. ¿Ok? Por favor. Y también vamos a ver algunos elementos adicionales al sistema de refrigeración. El radiador de calefacción, de los que tenemos termosumergido, intercambiador de agua, aceite, calefactores de admisión, refrigeradores de combustible. Todo esto, obviamente, como les vuelvo a repetir, a la demanda que han sufrido los motores, pues hemos tenido la necesidad de ir incorporando sistemas auxiliares a lo que es el sistema de refrigeración al mismo motor, ¿no?, para enfriar y sacar todo ese calor excedente que no es necesario en el automóvil. Por favor. Bien, aquí podemos ver claramente una pequeña definición de lo que es el sistema de enfriamiento. Se entiende por refrigeración a la cesión de calor de un elemento a otro, cuya temperatura es inferior a la de él. Bien, ya decíamos, ¿no?, que prácticamente si nosotros ese calor que se genera gracias a la alta combustión en los motores actuales, si no lo cedemos al medio ambiente de distintas formas, como vamos a ir viendo más adelante, pues sería obviamente imposible tener un buen accionamiento del motor. El cuidado al punto de este sistema, pues nos va a ayudar a que la vida útil de nuestro motor la podamos alargar. Si nosotros no tenemos ese cuidado pertinente, pues va a desencauzar a prácticamente el mal funcionamiento del motor. Bien, como ya mencionaba yo anteriormente, en breves intervenciones, que los motores térmicos empleados en automoción, la refrigeración se justifica por la necesidad de evacuar el calor sobrante. Obviamente nosotros sabemos que tenemos el monobloc, tenemos obviamente nuestra cámara de combustión, tenemos motores enfriados por aire y motores enfriados por agua. En los motores enfriados por aire, como vamos a ver en la siguiente imagen, por favor. La que sigue, por favor. Como vemos en la siguiente imagen, pues tenemos aquí lo que es un motor enfriado por aire. Obviamente este tipo de motores fueron muy utilizados en la Segunda Guerra Mundial, en este caso en particular el vehículo Volkswagen y sus diferentes vertientes que hubo en el mercado. Es un motor que pues obviamente nos permitía ocuparlo en zonas desérticas donde teníamos poca facilidad de tener agua cerca, y aparte pues las altas temperaturas, el uso exagerado que se le daba al motor, pues tendría que diseñarse de esta manera, ¿no? El motor, como lo podemos ver, consta de los siguientes componentes, como son las aletas, pistón, las aletas de mayor distancia, de menor distancia, en la parte de lo que es
la profundidad de las mismas, este tipo de aletas nos permite disipar de mayor medida o con mayor funcionalidad el calor. Las que están en la parte superior, como podemos observar, pues son más largas porque nos permiten disipar el calor que tenemos en la cámara de combustión. Ese es un diseño, obviamente, de un motor que no es muy potente, sin embargo, su funcionalidad pues, es muy buena, ¿no? El poder disipar el calor a través del contacto con el aire, pues era obviamente muy eficiente su funcionamiento. Este tipo de motores, pues, se auxiliaban también de lo que vendría siendo un ventilador que a través de un radiador de aceite que se incorporaba, también nos permitía absorber el calor, ¿no? Como ya les decía yo, la parte del sistema de refrigeración líquido no nomás involucra lo que viene siendo el anticongelante o el anticongelante refrigerante o el sistema de enfriamiento. También lo que viene siendo el aceite juega un papel muy importante. También dentro de sus propiedades que tiene el aceite es la de pues, absorber el calor para transmitirlo por forma de radiación hacia el medio ambiente, ¿no? Aquí en esta parte, en el Volkswagen Sedán, muy conocido por todos, pues tenemos la mentada turbina que hacía forzar aire a través de lo que era nuestro radiador, para poder así, obviamente, extraer el calor que necesitábamos. Por favor. Aquí tenemos otra imagen igual, en la cual podemos observar la misma función que en el anterior, ¿no? Donde tenemos el aire que entra en contacto con lo que vienen siendo las aletas, como ya les mencionaba yo, lo que vienen siendo las aletas que estaban conformando lo que era la pared del cilindro, y pues al contacto con el aire pues se podía extraer ese calor hacia el medio ambiente, ¿no? Contábamos también con un termostato de giro de compuerta que pues permitía también pasar en algunos vehículos, en el caso del Volkswagen Sedán, ese calor residual, ese calor que no se ocupaba hacia el compartimiento del habitáculo, ¿no? Para poder tener la calefacción que en un momento dado se requería dependiendo las zonas de temperatura en las cuales nos encontrábamos circulando, ¿no? Siguiente, por favor. Tipos de sistemas de refrigeración. Decíamos que teníamos la refrigeración directa y la refrigeración forzada. En la parte de la refrigeración directa, como podemos ver, es la propia marcha del vehículo. Aquí, ¿qué queremos decir? Que prácticamente el vehículo, al ir a cierta velocidad, pues como vimos en la imagen anterior, también el contacto con el aire a cierta velocidad, pues el aire entra en contacto con las aletas y nos permite pues extraer ese calor hacia el medio ambiente. ¿Ok? La problemática viene un poco cuando pues, nos encontramos con una serie de congestionamientos en el tráfico, como lo tenemos en muchas partes de la ciudad, ¿no? En la ventilación forzada, ahí lo que viene siendo es que tenemos o contamos con lo que viene siendo los motoventiladores o el ventilador accionado por lo que viene siendo la polea del cigüeñal, ¿no? La parte en contacto con una banda es la que a través de esa transmisión de movimiento hace girar un ventilador que nos hace que se extraiga el calor del radiador hacia lo que es igual el medio ambiente, ya sea con un motoventilador o lo que es electroventilador, a diferencia del anterior que es simplemente con el paso del aire. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver claramente en esta imagen que pues obviamente también parte del diseño del auto lo ocupan muchos de los diseñadores pues para ver si es aerodinámicamente efectivo el vehículo, ¿no? Si realmente va a poder aumentar su velocidad con el mismo diseño. Pero también podemos ver que en la parte del diseño de la parrilla, pues es muy importante también para poder permitir el acceso hacia lo que es el radiador, que dependiendo también de la motorización que tengamos, el radiador pues va a ir de diferentes tamaños y prácticamente medidas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante en los diferentes tipos de radiadores que veamos. En la parte frontal también, pues el diseño de la parrilla en este tipo de vehículos o en cualquier otro, también nos permite tener el enfriamiento hacia lo que es el sistema de frenos, ¿no? Dependiendo del diseño frontal del vehículo. La refrigeración líquida, ya habíamos hablado un poquito, se dispone de una serie de conductos de líquido refrigerante alrededor de los elementos a refrigerar. Prácticamente, como bien sabemos, tenemos lo que es el monobloc, que lo podemos tener de distintas aleaciones, de aluminio, de fundición gris,
donde tenemos nuestras galerías de agua o nuestras compuertas donde tenemos ubicado o almacenado el líquido refrigerante. En esta parte, pues prácticamente es donde circula a través de la forma forzada, a través de una bomba o por termosifón, como vamos a ver más adelante, lo que es el líquido refrigerante, ¿no? Ese tipo de líquido pues, nos permite al motor trabajar de forma adecuada, ya les dije. Anteriormente, hace muchos años, se ocupaba lo que era prácticamente agua. Ahora en la actualidad pues ya utilizamos el anticongelante. La parte del líquido refrigerante de hace muchos años pues tenía como defecto que al utilizar simplemente agua teníamos problemas de ebullición o bien de congelamiento con los distintos tipos de cambios de temperatura, ¿no? Ya que al obviamente congelarse el agua dentro de la parte del monobloc, como bien sabemos, pues se expande haciendo que se agrietara este monobloc. Ya con el desarrollo tecnológico de algunos otros ingenieros, pues se llegó a la solución que el anticongelante pues es la mejor opción, ya que me permite obviamente trabajar en distintos rangos de temperatura. De ahí el nombre de refrigerante o anticongelante, ¿no? Que en realidad los dos los ocupamos. Lo más ideal, como vamos a ver más adelante, pues es ocupar el 50% del mismo. Ok. Alguna otra de las ventajas que nos permite, a diferencia de lo que es el motor de enfriamiento por aire, es que en ese tipo de motores las desventajas de tener simplemente el monobloc, las camisas y las aletas es que eran muy ruidosos ese tipo de motores. Eran muy ruidosos, obviamente por eso es que el ruido percibido por la detonación al momento de la combustión pues no se aislaba de ninguna manera. Todo era absorbido, bueno, era más bien dicho, metido el sonido hacia el compartimiento del habitáculo, ¿no? En el caso de los motores enfriados por líquido refrigerante, la misma cámara refrigerante, las galerías de agua que tenemos en el monobloc, nos permiten absorber parte indistintamente de lo que es absorber el calor, también nos sirve de barrera acústica para obviamente reducir el sonido producto de la detonación. Tiene varias ventajas ese sistema, ¿no? Que es el cual prácticamente tenemos hasta nuestros días ocupado en lo que es la industria automotriz. Pues como ya decía yo, algunas de las desventajas precisan de un cierto mantenimiento de ese sistema y ciertas pérdidas de potencia por el accionamiento de la bomba de agua. Siguiente, por favor. Aquí en estas imágenes podemos ver obviamente algunos de los diseños que tenemos en la actualidad en muchos de los motores que tenemos de fundición gris, como les decía yo, o bien de aluminio. El diseño puede ser que el agua, obviamente, tengamos las camisas húmedas o las camisas secas, donde tenemos obviamente el paso del agua o del líquido refrigerante, más bien dicho, en lo que es los cilindros del motor. Si nosotros no tuviéramos este líquido, como ya decía yo anteriormente, en los motores empleados por aire, pues no se podría absorber el ruido. Aparte de eso, también es importante, como les digo, cuando veamos la parte de los tipos de refrigerantes, que si en el caso de utilizar simplemente agua en este tipo de sistemas que ocupan el líquido como refrigerante, la desventaja era que empezaba a corroer, a picar lo que eran los cilindros. Por eso también la importancia de todos los demás componentes que involucran al sistema de enfriamiento. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de la circulación por termosifón, este tipo de diseño en sus orígenes pues era un poco más rudimentario, ¿no? Que tenía que prácticamente por la densidad del agua desplazarse de un punto a otro, de un punto frío a un punto caliente, donde teníamos que prácticamente a través de la densidad desplazarse lo que viene siendo el calor, de lo que era lo caliente hacia lo frío, por el funcionamiento de termosifón. Un sistema ya en desuso en la actualidad, es un sistema que ya se utilizaban prácticamente en los vehículos de los modelos T de Henry Ford, y en la actualidad pues ya tenemos lo que es el accionamiento del fluido, del líquido, por la parte forzada, ¿no? A través de una bomba de agua. Siguiente, por favor.
Aquí en esta imagen podemos ver claramente ilustrado el movimiento en el cual prácticamente salía el calor absorbido por el líquido, se empezaba a desplazar por la parte superior y pues empezaba a caer por la parte del enfriamiento, se hacía más denso y empezaba a circular. Obviamente para los motores que se ocupaban en aquellos tiempos, pues era bastante efectivo. Sin embargo, como les dije, por la evolución que han ido teniendo los motores y como ha ido incrementando la potencia en los mismos, pues estos sistemas por termosifón pues ya están en desuso, ¿no? Siguiente, por favor. La circulación forzada. Estos son los tipos de sistemas que tenemos en la actualidad, como ya les mencioné, donde se ocupa con mayor eficacia este sistema. Lo que es la circulación forzada por bomba, se dispone de una bomba determinada de agua para impulsar el líquido refrigerante por el circuito. Con ello se asegura el caudal suficiente para garantizar la refrigeración del motor. Ese tipo de sistema o este tipo de componente que se incorpora, más bien dicho, al sistema de refrigeración es mucho más eficiente, ya que me permite, en conjunto con el tipo de radiador que ocupemos y el tipo de bomba que ocupemos, pues poder hacer que circule de una manera más rápida la extracción del calor hacia lo que es el radiador. Ciertamente cabe hacer una pauta en la cual el sistema de refrigeración, que es el que más se menciona, también tiene la funcionalidad de introducir calor a lo que es tanto que alcance el motor la temperatura de trabajo correcta, como obviamente introducir calor al habitáculo de pues, los ocupantes, ¿no? Como bien sabemos, el sistema de refrigeración juega un papel muy importante en cualquiera de estas dos vertientes, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en esta otra imagen pues, podemos ver a grandes rasgos el funcionamiento que se lleva a cabo de lo que es el sistema de refrigeración. Ya decíamos que pues, en la parte superior de lo que es la cabeza tenemos la cámara de combustión, donde se lleva a cabo la inflamación de ese combustible, la detonación, la explosión y la generación de calor. En la cámara de combustión aproximadamente podemos llegar a tener de unos 1000 a unos 1720 grados Celsius, lo cual pues, es una temperatura muy, muy elevada que pues, por tal motivo necesitamos también absorber ese calor. Si nosotros no absorbiéramos ese calor, no lo extrajéramos a través de lo que es el sistema de líquido refrigerante, pues tendríamos el agarrotamiento o la fundición de nuestros componentes, ya que la dilatación de los mismos por el incremento de la temperatura y haría imposible que el pistón obviamente se pudiera desplazar en el movimiento de vaivén, ¿no? Del movimiento alternativo que tenemos. ¿Qué sucede ahí? Obviamente la bomba se encarga de hacer circular el agua en la parte del monobloc, en todas sus galerías, para que posteriormente llegue a la parte superior y enfríe también al mismo tiempo a la cabeza, la parte de la cabeza oculata, donde tenemos la necesidad de enfriar tanto las válvulas de escape como las válvulas de admisión. De lo contrario, sucedía el mismo problema que en las paredes del cilindro. Aquí hay un componente también muy importante que, aunque más pequeño, no menos importante, es el termostato, donde ya mencionábamos anteriormente que forma parte del sistema y los tenemos tanto mecánicos como eléctricos. El termostato, como bien ya mencionaba yo, también en el motor necesitamos también que se alcance una temperatura de trabajo. Necesitamos que el motor, al momento de encender el auto, cuando en las mañanas lo prendemos, pues no se encuentre completamente frío y desplazarnos. Necesitamos que todos sus componentes pues alcancen una temperatura óptima de trabajo que puede rondar entre los 180 y los 112, 120 grados Celsius, ¿no? Necesarios para que todos los componentes, tanto el aceite como las partes mecánicas que están sometidas bajo fricción, pues no tengan problemas en un arranque en frío. Bien sabemos nosotros que cuando nosotros vamos a hacer ejercicios al parque, pues lo primero que nos pide cualquier entrenador físico es hacer calentamiento. En el caso del motor, pues sucede lo mismo. Bien sabemos que muchos de los vehículos, cuando nosotros los encendemos, pues
siempre se revolucionan a prácticamente unas 1000, 1200, 1300 RPM. ¿Para qué? Para alcanzar su temperatura de trabajo lo más pronto posible. Lo cierto es que el termostato, componente, pues como les digo, muy pequeño pero no menos importante, es el que se encarga de hacer que el agua se permanezca estancada en lo que alcanza la temperatura óptima ya posteriormente para que abra y empiece a circular. Y ya así, pues obviamente, es poder extraer el calor de forma correcta. Si esto no sucediera, pues el motor estaría trabajando de forma incorrecta, tendría cascabeleos, cosas que vamos a ver más adelante sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Cabe hacer mención que si el tiempo de la transmisión no nos alcanza, lo veremos algunos de los temas posteriormente en las partes prácticas, en las cuales también vamos a ir, ahorita estamos detallando nada más lo que son los componentes que conforman al sistema. Posteriormente, pues ya hablaríamos de la parte práctica, herramientas que se ocupan y la ubicación de distintos componentes de forma más específica, ¿no? Bien, también podemos ver la bomba de agua, como les digo. Esta bomba pues es de accionamiento a través de la polea del cigüeñal y ahí mismo está interconectado lo que es nuestro ventilador. Tenemos también lo que vienen siendo las bombas, como les digo, ya sea de este tipo, mecánicas, o también las bombas eléctricas que son ya incorporadas en muchos vehículos de marcas, algunas premium y algunas no tan premium, ¿no? Otro componente, pues nuestro radiador, que vamos a ver también los tipos de radiadores. Como podemos ver, la evolución ha ido avanzando mucho en cada uno de los componentes. La ingeniería aplicada en los mismos pues nos permite que pues obviamente hablemos detenidamente de cada uno de ellos para que no pues queden la cantidad menor de dudas, ¿no? Lo cierto es que hoy estamos hablando de forma genérica del sistema, para que ustedes vayan entrando de forma paulatina a lo que es el sistema de refrigeración. Siguiente, por favor. Bien, la refrigeración mixta, ahí tenemos prácticamente, esto involucra también algunos de los tipos de transmisiones que tenemos, donde tenemos una refrigeración aire-agua, aire-aceite. Esto lo podemos ver en las transmisiones automáticas, en los mentados sándwich, o en los pequeños radiadores que incorporan algunas motocicletas, o en el mismo sistema, como bien lo mencionábamos, en el caso del Volkswagen Sedán, ¿no? Y motores, pues obviamente, que sean enfriados por este tipo de refrigeración mixta, ¿no? Como es el aire-agua o el aire-aceite. El aire-agua consiste en refrigerar por aire el cilindro directamente sin la circulación forzada del mismo, la culata por líquido, generalmente por termosifón, y dotando también a la misma de aletas disipadoras de calor. Es prácticamente lo que les había mencionado anteriormente en la imagen que pusimos sobre el enfriamiento por aire del Volkswagen Sedán, ¿no? Y aquí en esta parte, pues prácticamente tenemos, como les digo, si por ejemplificamos con algunas motocicletas que cuentan con un radiador de aceite, pues hablaríamos de esta parte, ¿no? Por favor. Aquí tenemos otro esquema donde pues, también podemos ejemplificar algunos de los otros componentes que involucran al sistema. Como les vuelvo a repetir, cada uno de ellos, de estos componentes, han tenido una evolución tecnológica significativa al paso del tiempo, ¿no? Espero no omitir ningunos. Tenemos aquí lo que son los vasos de expansión o depósito de expansión, que cada uno de ellos juega un papel muy importante, que a veces por el desconocimiento y la aplicación de los mismos cometemos errores en el mantenimiento correcto del sistema. Tenemos nuestro radiador, ya había dicho, la ubicación también del radiador, dependiendo del tipo de motor, puede ser variado, ¿no? La ventaja que nos permite tener un motoventilador o motor eléctrico ventilado es que podemos mover el radiador, como lo vimos en el caso de los Pointer, por ejemplo, que lo traen de forma lateral, en el caso, por ejemplo, de lo que es la combi, la panel, el motor trasero, el radiador frontal. ¿Por qué adelante? Pues nos permitía obviamente tener mayor contacto, la ventilación ya forzada o de accionamiento directo, en este caso, al contacto con el aire. Obviamente cuando llegáramos a una parte de congestionamiento en la ciudad, pues necesitaríamos el accionamiento del motoventilador, porque bien sabemos que cuando vamos a alta velocidad, pues este sistema se desacopla, deja de funcionar, ya sea en el motor accionado por la polea, giran a distinta velocidad,
al igual que el del motoventilador. Este tipo de sistema pues me permite, este tipo de componente me permite que pues interactúe de forma directa cuando estamos en un congestionamiento, cuando hay mucho tráfico, se entra en funcionamiento este sistema, y cuando vamos a alta velocidad en la carretera a 100 y tantos kilómetros por hora, pues este deja de funcionar. ¿Por qué? Porque es mayor el aire que entra en contacto con el vehículo, ¿no? Como ya veíamos en la imagen del Audi anteriormente. Tenemos lo que les digo, el motoventilador. Hay que tener en cuenta que siempre el aire, obviamente, entra hacia la parte del motor y de ahí pues se va hacia la parte inferior, pasando por la parte trasera de todo el vehículo, ¿no? Tenemos obviamente las tomas de calor. Normalmente tenemos ubicado el termostato en la parte superior, entra por alguno de los tanques del radiador para posteriormente salir en la parte inferior y hacer el ciclo de trabajo que tiene, ¿no? De funcionamiento. También tenemos unos pequeños ductos en alguna de las compuertas que tenemos en este sistema, que nos permiten también introducir parte del calor residual que tenemos del motor hacia el habitáculo, como ya les comentaba anteriormente, para el calentamiento pues, de los pasajeros, ¿no? Ya sea que lo hagamos de esta manera o como les decía en el Volkswagen Sedán, había unas mangueras, unos pequeños tubos que parecían gusanos de aluminio que nos permitían introducir el calor directamente también. Aquí en esta parte pues tenemos este otro radiador que va aquí en la parte del tablero. En la parte del tablero tenemos ese radiador que al accionar nuestro sistema de enfriamiento pues nos permite introducir ese calor, ya que el motorcito que tiene allí nos permite a través del paso del aire a través del radiador pues introducir el calor hacia el compartimiento. Siguiente imagen, por favor, o siguiente, Filmina. El líquido refrigerante, ya a grosso modo les he ido hablando de cada uno de los componentes, espero no enredarlos, sobre lo que es el funcionamiento y la aplicación de cada uno de ellos. En este caso, el líquido refrigerante. El líquido refrigerante, como les dije, en sus inicios pues teníamos prácticamente agua, ahora ya tenemos el etilenglicol que se aplica en lo que viene siendo el anticongelante, refrigerante, ya que uno trabaja para la parte del congelamiento del agua y el refrigerante para obviamente evitar el punto de ebullición y el líquido se nos derrame. Israel, Sebastián Robledo pregunta, ¿el extraer el termostato perjudica? Bien, qué buena pregunta, Sebastián. Pues mira, el termostato es un componente, como ya les decía yo, muy importante en el sistema. El extraerlo prácticamente es cometer un error, ya que al cometer ese error de extraer este componente nos va a dañar el componentes mecánicos del motor. ¿Por qué? Porque prácticamente, como yo te decía, cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, lo primero que nos piden es hacer calentamiento. En el caso del motor, si nosotros no tenemos el termostato y no hace que se mantenga estanca el agua y alcance la temperatura correcta de funcionamiento, el motor prácticamente nos va a afectar en el consumo de combustible, en obviamente hacer que el aceite alcance su fluidez correcta en todas las partes mecánicas, y lo que vamos a hacer es acelerar el proceso de desgaste prematuro en el motor, ¿no? Cada componente fue incorporado de forma obviamente específica, ¿no? Para que el motor funcione de forma correcta. La mayoría de la gente se los trae, se lo quita porque piensan que no tiene ningún funcionamiento. Claro que sí, nos permite tanto cuando el motor está frío alcance la temperatura óptima de funcionamiento, como les vuelvo a repetir, y cuando está caliente pues abra de forma correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo correcto es pues reemplazarlo, simplemente reemplazarlo, no eliminarlo. Claro, si lo tienes que hacer porque no te queda de otra, porque necesitas seguir tu viaje donde te haya sucedido, porque a lo mejor ya tenías un poco de herramienta y puedes obviamente darle solución al problema, correcto, pero yo te sugiero que lo vuelvas a incorporar, ya sea que sea mecánico, ya sea que sea electrónico, ¿no? Comprar el termostato correcto, instalarlo y seguir obviamente con el buen funcionamiento del motor para que tú sigas con el alargamiento de la vida útil de tu motor. Espero te haya servido la respuesta. Correcto. Continuando, obviamente, con lo que es el líquido refrigerante, como les decía yo, tenemos
la capacidad anticorrosiva y antiespumante. Cuando ya entremos a la parte práctica, les vamos a mencionar bien cada una de estas pruebas que incluso podemos obviamente demostrar ahí de forma correcta el buen funcionamiento. Sotowski dice, ¿qué pasa si combinamos de un refrigerante rosa y verde sabiendo que son alcoholes? Sotowski. Bien, algunos fabricantes, dependiendo de los componentes que tenemos, en teoría, al ser alcoholes, prácticamente nos permiten ese tipo de funcionalidad, lo que es reducir el punto de congelamiento de lo que es el agua. Ciertamente, algunos fabricantes tienen distintos tipos, una para identificarlos por marcas y otro porque algunos de los componentes mecánicos que tienen reaccionan de forma química distinta con uno u otro color de anticongelante. Si tú quisieras, pues obviamente lo ideal no es mezclarlos porque los componentes químicos que traen, aparte del etilenglicol, cuentan con otros componentes químicos que interactúan en específico con las partes mecánicas de dicho motor. Lo ideal no es mezclarlos. Lo más sugeriente es apegarse a lo que es el manual del fabricante, ver qué tipo de color es el que lleva y hacer la adquisición del mismo, drenar todo el sistema y agregarle en el porcentaje correcto el líquido refrigerante que contenga. Bien, continuando, ya les decía yo, tenemos la capacidad anticorrosiva y espumante muy importante en el motor, ya que tanto en los motores prácticamente de fundición gris y los motores de aluminio, si el refrigerante obviamente no está presente en dicho galerías del motor, pues vamos a tener la corrosión. Contar con el líquido refrigerante, obviamente vamos a tener lo contrario, vamos a evitar que se forme la corrosión, porque también pues, le sucede lo mismo tanto en la fundición gris como lo que es aluminio. Cuando tenemos en contacto con la misma combustión del motor, porque a lo mejor por calentamiento, por el exceso de temperatura, nuestra junta de cabeza empieza a filtrar cierta cantidad de gases que se mezclan con lo que viene siendo el refrigerante, pues también se empiezan a formar ahí unas pequeñas, las paredes medias blanquizcas en lo que vienen siendo las galerías de agua de los motores de aluminio, ¿no? Por la reacción química que se tiene con los gases y el mismo anticongelante. La capacidad anticongelante, como ya les decía yo, pues el etilenglicol que se agrega, el alcohol, como mencionábamos anteriormente, pues nos da la factibilidad de evitar que el agua se congele dependiendo de las temperaturas que tenemos, como ahorita pues hemos estado presenciando unos descensos bastante importantes, ¿no? Ahí obviamente ese porcentaje en nuestro país se recomienda pues, por la temperatura que normalmente manejábamos, pues del 50-50, ¿no? Ciertamente en países donde las temperaturas son más gélidas, pues del 100%, ya que pues ahorita como podemos ido viendo, pues las diferentes zonas geográficas de nuestro país y del mundo, pues las temperaturas como en Siberia llegan hasta los 62 grados centígrados, imagínense, ¿no? Ahí prácticamente tienen que mantener los motores encendidos para evitar que pues, tengamos todos esos problemas y al mismo tiempo las baterías, ¿no? Las baterías también sufren daños en esta parte, por eso es que tenemos la capacidad de arranque en frío y la capacidad de arranque nada más, ¿no? La capacidad de antibullición, prácticamente, si tuviéramos también esa ebullición que se generaría en el sistema, que generaría mucha espuma, prácticamente, pues aumentaría la presión en el sistema, lo cual va a generar que pues, en nuestras mangueras, que vamos a ver también más adelante, que forman parte importante del sistema, pues no revienten, ¿no? Es por eso importante ver en la inspección, cuando veamos esa parte, que ya tengamos ahí las tomas del motor, pues en la buena inspección y buen cuidado de las mangueras, abrazaderas, que sean las correctas, y si no, pues sustituirlas por unas de forma correcta, para que no tengamos las fugas que podrían suscitarse, ¿no? Porque ya se esponjaron, porque ya se cortaron, fisuraron por algún accidente, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, como podemos ver aquí, un poquito nos falló ahí el color. La eficiencia de dichas capacidades depende del grado de concentración del refrigerante. Capacidad anticongelante, alcohol denominado etilenglicol, 90%. Como inhibidor de la corrosión se emplea el bórax, presente en torno en un 3%, añadiéndose antiespumante y colorante en proporciones variables. Prácticamente el colorante que se le agrega al etilenglicol pues nos permite indiscutiblemente distinguir de una marca a otra, nos permite pues obviamente saber que contamos con el líquido refrigerante en el sistema, que si tenemos fugas en los empaques de la bomba y dejamos rastros, pues podemos ver de dónde viene la fuga, ¿no? Que puede ser de una manguera, que puede ser de la bomba, que puede ser del radiador. El color prácticamente nos ayuda también mucho en el sistema. Obviamente es un componente que si se ingiere, pues causa bastantes daños. También por ahí, por eso mismo se le agregó el colorante para varias funciones, ¿no? En algunas marcas, como sabemos, digo, para distintivos de las mismas, y otras, pues obviamente nosotros también para poder distinguir dónde tenemos las fugas que se van dando en el propio sistema. Ok, siguiente por favor. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? En esta parte, cuando también hagamos algunas observaciones y veamos algunas otras cuestiones sobre el sistema de refrigeración, del anticongelante, es que hay que tener cuidado con el tipo de anticongelante que compramos. Lo ideal pues es siempre comprar en lugares reconocidos, que leamos obviamente las normas que tenemos en el sistema, en el sistema de refrigeración, en el anticongelante, para que pues no seamos sorprendidos, ¿no? Si nosotros compramos en cualquier parte donde nos venden el envase con X colorante, pues igual podemos llegar a caer en la cuestión de que fuimos sorprendidos porque nada más en muchos de los casos le agregan simplemente el colorante y lo que nos están vendiendo es agua con pintura, nada más, ¿no? Así es que pues hay que tener cuidado. Lo más recomendable, pues digo, a veces el precio, yo sé que a todos nos pega en el bolsillo, pero hay que tener cuidado en lo que compramos. No precisamente lo caro es lo mejor, ni tampoco lo más barato es lo bueno, ¿no? O nos va a dar la solución. Hay que simplemente comprar en un lugar establecido, si lo quieres comprar en un supermercado o centro comercial, o bien en las agencias automotrices autorizadas, ¿no? Donde pues podemos obviamente comprar el líquido refrigerante que corresponde tal cual a la marca que lleva nuestro vehículo. Eso es lo ideal, porque hemos visto en muchos lugares que el anticongelante lo podemos encontrar a precios exageradamente bajos, y pues obviamente por querer que nuestro auto esté, entre comillas, con el líquido correcto, pues compramos de baja calidad, ¿no? Lo cierto es que si nosotros queremos alargar la vida útil de nuestro motor, pues vale la pena obviamente que incorporemos líquido refrigerante de buena calidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, cada uno de los componentes que hemos visto los vamos a ver de forma más detallada, con una cierta cantidad de pruebas que se le vamos a ir dando a los componentes. Como les digo, espero ahorita que nomás irlos introduciendo lo que es el sistema de refrigeración. Después nos iremos deteniendo un poquito más en algunas pruebas, ya tomando algunas tomas sobre lo que son los vehículos. En este momento nomás les estoy dando la parte introductoria sobre el funcionamiento teórico de los componentes, ¿no? El radiador prácticamente al igual que todo, vuelvo a repetir y digo, lo voy a seguir haciendo porque ha sufrido ese cambio tecnológico. Los fuimos teniendo de varios materiales, latón, aluminio, en la actualidad cobre, incluso algunas aleaciones allí, donde pues era lo que se ocupaba anteriormente. Ahora pues el que se ocupa en la actualidad, y pues por la abundancia que tenemos del mismo y por la capacidad de disipación que se tiene, pues es el aluminio, ¿no? En sus diferentes diseños, como es el de flujo vertical y el de flujo horizontal. Siguiente, por favor. Aquí en esta parte, el radiador, pues incluso que ya se hicieron más ligeros, los tanques, como podemos ver en la parte superior, que este es un radiador de flujo vertical, los tanques eran también de latón o de metal, ¿no? Este tipo de materiales, pues en la incursión de los materiales como los plásticos, en este caso la baquelita, pues nos permitió, pues sobre todo
abaratar costos y demás, y hacerlos más prácticos, este tipo de componentes. Este tipo de tanques también tienen en su interior, en algunos de los casos, dependiendo del tipo de radiador que sea y del tipo de vehículo que tenga, pues nos permite tener incluso incorporado también una especie de radiador que es para la transmisión, ya que pues también al pasar el líquido de la transmisión por los tanques y el agua estar en contacto, como lo veíamos anteriormente, el aire, agua, el agua aceite, perdón, pues nos permite extraer ese calor, ¿no?, en el sistema. Claramente nos podemos dar cuenta si un radiador pertenece a un vehículo que cuente con transmisión automática, porque trae tomas ya sea en la parte vertical, izquierda, derecha, o en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior, donde veamos tomas, mangueras, es porque ahí entra obviamente el aceite de la transmisión y pues, nos permite auxiliarnos en la disipación de calor, no nada más del motor, del funcionamiento del motor, sino también de la transmisión automática, ya que, como les vuelvo a repetir, también los radiadores varían en tamaño dependiendo de la cilindrada del motor, pero también, pues obviamente, al aumentar el tamaño del motor, pues también las transmisiones no son sencillitas, son ya más grandes, porque el torque que se requiere para darle movilidad, ya sea que sean picots, la carga y demás, pues las transmisiones sufren calentamiento. Y para evitar que obviamente el aceite esté en buen funcionamiento, en buena medida, y todo esté en forma normal, pues necesitamos extraer ese calor, ¿no? Ya como les digo, el calor es prácticamente muy bueno a la hora del arranque, pero muy malo a la hora de lo que viene siendo el excedernos en la temperatura. El excedernos en la temperatura, pues obviamente nos va a ocasionar los daños que ya hemos venido mencionando. Como les decía yo, tenemos los radiadores, tenemos la parte del panal, la parte de las aletas que tienen los tubos, donde ya veremos más adelante algunos de los mantenimientos que se da, con algunas herramientas en específico que se cuentan para poder, que existen en el mercado para poder darles mantenimiento. El sondeo, meterle presión al sistema para ver que no hay fugas, el engargolado que tienen algunos de los tipos de tanques que tenemos en ese tipo de radiadores, y pues prácticamente las salidas que van hacia los depósitos de recuperación y la parte de anclaje que tienen el mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Una pregunta. Sí. Sebastián, nuevamente, Sebastián Robledo. Sebastián. ¿Es recomendable, diría, de vez en cuando jugar también el circuito? Me refiero a cambiar todo el líquido refrigerante, así se limpia el circuito y no solo echarle a poco. Claro, lo más ideal, al igual que en el caso del cambio de aceite, pues no es ir agregando, ¿no? En el caso del sistema de refrigeración, también lo que se recomienda en algunos de los manuales de los fabricantes, no lo digo yo, lo dicen ellos, es hacer el cambio de líquido de refrigerante una vez cada 6 meses, o como máximo una vez al año, cosa que por desgracia la mayoría de nosotros no hacemos, lo hacemos hasta que tenemos un cambio o mantenimiento de los radiadores, mangueras dañadas o alguna cuestión de que tengamos que abrir el motor, es cuando cambiamos el líquido. Pensamos que el líquido anticongelante es eterno y no es así, ¿no? También se va degradando, también obviamente por la reacción química que sufre con el calentamiento, por incluso a veces en el paso de los gases hacia el sistema, pues obviamente tenemos ese tipo de problemas. Se va degradando y por eso lo recomendable sería cada 6 meses, pero como máximo una vez al año. Y sí, obviamente cuando hacemos nosotros la introducción de líquido, hay que purgarlo para evitar obviamente burbujas de aire que puedan reventar las mangueras o cavitaciones en la parte de la bomba y que pues no sea como en la bomba de agua de nuestras casas, ¿no? Necesitamos purgar el sistema para que el circuito pues obviamente realice su ciclo correcto de funcionamiento, ¿no? Ok, Sebastián. Bien, igualmente la bomba de agua juega un papel muy importante, ¿no? Como ya veíamos, les digo, vamos a ver detenidamente los tipos de bombas de aguas que existen en el mercado y pues obviamente el mantenimiento que hay que darle. Prácticamente este componente, en el caso del mantenimiento, pues sería agregar el anticongelante, ¿no? El anticongelante, aparte de que, como ya mencionamos, nos permite evitar la oxidación que se genera, la corrosión, también el líquido nos permite lubricar parte de los empaques, de los O-rings que tiene la bomba, ¿no? Ya que si nada más ocupamos agua, pues también se empiezan a degradar, a resecar y pues nos permite que suceda lo que sucede. El mismo líquido, como les digo, ayuda en los empaques de la bomba, ¿no? La bomba de agua cuenta también
con señales de advertencia, un pequeño orificio en el cual cuando el empaque, en el cual cerca del rodamiento que tenemos se daña, empieza obviamente a estar liqueando, empieza a tener una pequeña fuga hacia la parte baja y tenemos ahí obviamente presencia del colorante, que es el que nos va a indicar que en este caso nuestra bomba está fallando y que obviamente pues también al ver nosotros nuestro depósito de recuperación que tenemos que estar agregue y agregue constantemente, tenemos que pensar que qué está pasando, ¿no? Realmente introducir el líquido refrigerante a los depósitos de recuperación pues es muy poco frecuente realizar este tipo de práctica, ¿no? Lo ideal es sí hacer la inspección de nuestro sistema, de todo el vehículo y observar si en el lugar donde dejamos estacionado el vehículo no hay presencia de esa mancha, ¿no? Porque el agua finalmente, si tuviera fuga los empaques de la bomba, cayera el agua, pues si se cae al piso, se evapora en lo que nosotros llegaríamos ahí y pues no podríamos observar si tenemos ese problema, ¿no? Lo cierto es que el líquido refrigerante deja la pequeña mancha ahí media tostada de lo que es el color según el que manejemos, según la marca, ¿no? Ciertamente, como todo rodamiento que tiene internamente un componente que gira, en este caso pues la bomba, nos avisa, ¿no? Nos avisa cuando ya empieza obviamente a presentar fallas. Un rodamiento como cualquier polea que tenemos en los componentes del auto, que dan accionamiento o movimiento a la banda, pues nos avisa sobre el ruido que se va presentando. El poder nosotros identificarlo de forma correcta, el ruido, ya veremos algunas formas de hacerlo, con algunas herramientas, cuando hagamos las prácticas, podemos ver claramente que hay que reemplazarla, porque hay bombas que son accionadas por la polea del cigüeñal, como ya veíamos anteriormente, y otras que es de igual manera accionada por la polea del cigüeñal, pero con la banda de distribución y no con la banda de accesorios, o la conocida también como banda única, ¿no? ¿Cuál es la banda única o la banda de accesorios? La que alcanzamos a ver así a simple vista, en la parte fuera del motor. La banda de distribución prácticamente, a excepción de que quitemos nosotros algunas de las tapas o tolvas, es la que vamos a obviamente tener acceso a ella. Aquí hay que tener cuidado y vale la pena aclarar que si nosotros conocemos nuestro vehículo y sabemos prácticamente cuáles son los componentes a los cuales les da movimiento esta banda, pues en un dado caso que nosotros fuésemos en carretera y nos sucediera un problema similar, pues podríamos jugárnosla en la cuestión de que si se revienta la banda única, pues obviamente, y esa banda única no le da movimiento a la bomba de agua, pues dale hasta donde te aguante tu batería para llegar a pues, una población más cercana, el mecánico que sea de tu confianza, ¿no? Ya que si nosotros con la bomba de agua accionada por la distribución quisiéramos hacer lo mismo, pues en ese momento nuestro motor va a alcanzar una temperatura muy elevada, donde los metales y componentes que están en constante funcionamiento, deslizamiento, pues se van a dilatar y se va a amarrar, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte, entre lo que es la bomba accionada por la banda única y la bomba accionada por la distribución. Como les vuelvo a repetir, en la que son accionadas por la distribución, pues prácticamente si se reventó, hasta ahí, y digo, si no llevas el ruido muy elevado de tu música y todo, si va uno manejando, se escucha luego cuando revienta la banda, el golpeteo y demás, y pues hasta ahí llegó, ¿no? Y pues hay que tratar también de ser observador en nuestro tablero, ¿no? Ya que por los sensores, los testigos luminosos, pues nos informan inmediatamente pues, del incremento de la temperatura. Hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Lo cierto es que si escuchas que revienta la banda de accesorios, sí se te va a prestar el testigo luminoso del alternador, pero pues si el auto ves la temperatura no ha caído, pues síguele y no apagues el motor, ¿no? No lo apagues. Por eso es importante también que nosotros de una u otra manera conozcamos qué vehículo tenemos, ¿no? Y que nos hagamos al hábito también siempre, como lo es este tipo de cursos, de irnos introduciendo en la mecánica de forma pues paulatina para que ustedes vayan conociendo poco a poco, ¿no? Ciertamente este tipo de cursos pues, no es para gente que ya está completamente hechos unos sabiondos en la mecánica, ¿no? Es más bien enfocados a la gente que tiene ese hambre, ese deseo de ir obviamente aprendiendo. Yo siempre he sido de la idea de que pues, todos aprendemos de todos, ¿no?
Aquí más aún con las tecnologías nuevas que van saliendo día con día, que sería imposible pues estar a la par, ¿no?, de lo que va saliendo en el mercado y más lo que en todo el mundo sale, y más ahorita con las nuevas intercambios de poder comprar un vehículo de un país a otro, pues tenemos tecnologías muy recientes que a lo mejor nos van comiendo en el mercado. Ciertamente los sistemas no han ido evolucionando en algunos vehículos de forma drástica, ciertamente en otros, como ya son los eléctricos y los híbridos, estamos hablando de otro tipo de cuestión, ¿no?, que igual en cursos mejor más adelante podríamos tomar. Bien, aquí como podemos ver en imágenes, en las letras obviamente aquí de lo que es el futuro de las bombas, pues tenemos las bombas eléctricas también, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de una de ellas? Pues el caudal que entregan, ¿no?, los litros por minuto que entregan una y otra bomba. Ciertamente la ventaja que tenemos entre este tipo de bombas mecánicas con las bombas eléctricas, pues hasta cierto punto abaratar costos, hasta cierto punto el tener más formas de ubicar componentes en el motor, ya que no tendrías toda esa parte, podrías ubicarla en distintas partes, no simplemente en un solo lugar donde le diera el movimiento de la bomba. O sea, hay varias ventajas que tenemos en esa parte, ¿no? Por eso es que pues, también se han ido incorporando, al mismo tiempo, como les digo, también poder disipar el calor de una forma muy rápida, ya que al aumentar el caudal de litros por minuto del anticongelante por todo el sistema, pues nos permite esa ventaja, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí en esta imagen podemos ver claramente, es una bomba de agua que es movida por lo que es la polea del cigüeñal, en la cual pues tenemos la parte de lo que es nuestra polea, nuestros rodamientos, donde tenemos también la parte del ventilador, de nuestras aspas, que pueden ser de metal, pueden ser igual de plástico, termoformado, donde pues les dan una cierta inclinación para poder obviamente funcionar. Tenemos también nuestro mentado fan clutch, que es obviamente lo vamos a ver más adelante, los tipos que hay, que pueden ser de accionamiento electroviscoso, viscoso y demás, que nos permiten, ¿por qué ese tipo de componentes? Porque nos permiten hacer el acoplamiento y desacoplamiento. Al tener un eje directamente interconectado hacia lo que es las propelas de la bomba, pues el darle movimiento a lo que es la polea del cigüeñal en esta parte, pues no habría forma de que tuviéramos un desacoplamiento de lo que es el ventilador. Todo el tiempo girarían al régimen, de giro del motor. Ciertamente esto es bueno, pero es malo cuando ya vamos a altas velocidades, ¿no? Cuando vamos a altas velocidades, el régimen del motor, pues dependiendo la relación de engranaje en nuestra transmisión, pues lo que hace no es llevarlo tan hasta arriba, ¿no? Gracias a la cantidad de velocidades que tenemos, nos permite que el motor gire a menor revolución y obviamente esto nos ayuda a que se desacople en el sistema del fan clutch, nos permite que se desacople para que el ventilador, igual con el contacto con el aire, porque a lo mejor vamos a 150 kilómetros por hora o más, pues esta a lo mejor gire a mayor velocidad. Lo que va a girar a mayor velocidad, mayor a la velocidad de giro del motor y me permite obviamente el desacoplamiento y el libre giro del mismo. El motor puede ir a, no sé, 3000 revoluciones por minuto, 4000 y la entrada el giro del ventilador distinto al giro de lo que es el motor. Esas son las ventajas que me permite, ¿no? En el caso del motoventilador, pues simplemente es como cuando lo necesitas, se activa, accionado por los demás sensores y componentes y relevadores, se activa el motoventilador en el momento que nos necesita. Una vez que alcanza la temperatura de trabajo, se desconecta y así funciona el motoventilador. En el caso de este, pues no, si no estuviera ese componente de desacoplamiento, funcionaría en todo momento. Lo cierto es que en el caso del motoventilador, si vamos bajando duro, porque nos gusta manejar duro, en alguna pendiente, pues obviamente las RPM del motor van muy bajas, pero el contacto con el aire que llevamos es bastante fuerte. En el caso del motoventilador es como si tuviéramos un reguilete simplemente, que de acuerdo al aire que nosotros le soplemos, pues la velocidad de giro que va a tener, ¿no? Espero que se entienda esa parte. Como les digo, tenemos la parte de la bomba, tenemos el retén y tenemos un pequeño orificio que es una especie de respiradera que una vez que se dañan los empaques nos permite ver el lugar de la fuga de la bomba, ¿no?
Este tipo de bombas de agua normalmente van ubicadas en la parte central del motor, por arribita de la bomba, por arribita de lo que es la polea del cigüeñal, para que pues quede prácticamente centrado en lo que viene siendo el radiador y pues pueda hacer toda la función que necesitamos, ¿no? Auxiliado por la tolva que tenemos y pueda extraer perfectamente bien el calor. El aire entra hacia el motor y al mismo tiempo se va hacia la parte baja, ¿no? Y sale por la parte trasera. Aquí podemos ver en la parte, si el termostato está cerrado, el agua solo circula dentro del motor. Efectivamente, retomando la parte del comentario que nos hacíamos con Sebastián, de lo que era el termostato, teníamos que prácticamente, si está cerrado, pues la bomba prácticamente nada más, el agua está circulando internamente en lo que son las galerías de agua, y ya una vez que el termostato, una vez que el motor alcanzó la temperatura idónea de funcionamiento, lo que hace es abrir y entonces ahora sí la bomba empieza pues a bombear a la parte del radiador. Entra por la parte superior, por gravedad cae y así es el ciclo, ¿no? Normalmente lo tenemos que sale por la parte de la cabeza. Una última pregunta. Sí. Para finalizar. Sebastián Robledo dice, ingeniero, cambié bulbos de temperatura y mismo auto le van dos, que cada uno tiene de apertura a grados distintos, ejemplo, 80 grados o 90 grados. En otros autos cambié el bulbo y el electro me encendía a 70 grados. ¿A qué temperatura sería el encendido ideal? Bien, aquí Sebastián, vale la pena tener en cuenta bien pues el manual del fabricante para no estar jugando con lo que vienen siendo las temperaturas del motor, ya que podemos ocasionar daños. Habría que ver qué tipo de vehículo es el que tú tienes para que nos apeguemos al rango de apertura idóneo del motor, ya que como bien sabemos los cálculos matemáticos que se hacen para el diseño de cualquier motor son específicos, ¿no? El rango que yo te doy pues prácticamente está entre los 80 y los 110, 120 grados Celsius, ¿no? Lo más ideal es aquí tener, pues como todo, ¿no? Siempre es muy importante antes de meter mano en un motor, pues tener la información la más fiable, más fidedigna, para poder hacer un reemplazo de un componente de forma correcta. Claro, a veces por prueba y error vamos jugando con alguno de los parámetros. Aquí valdría la pena tener bien ese dato para poder hacer el cambio, ¿no? No sé si te ayude mi respuesta. Bien, entonces los invito para posteriormente en temas más subsecuentes darle continuación a lo que son los temas del sistema de enfriamiento. Espero hayan sido de su ayuda y pues haya ayudado en algo las respuestas. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego, soy mecánico.